acolho a todos os animadores e animadoras de espiritualidad, todos los enlaces de espiritualidad de nuestras provincias, desde Uruguai hasta Canadá. E já passo a palavra, então, para Juan Antônio, mas antes disso, entregamos esse encontro nas mãos de Maria e da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amén. Passo a palavra para Juan Antonio a hacer la presentación de nuestro convidado especial. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenido, José, a esta tarde donde te encontrarás con nosotros, la familia marista de casi toda América, como has podido ver en el momento anterior. Pues la virtualidad nos permite esto. Pues les presento a José de manera breve, aunque seguramente algunos de nosotros ya hemos tenido contacto con algunas de sus obras. Pues José es doctor en teología por el Instituto Católico de París. Fue profesor en el Seminario de Pamplona y en las facultades de Teología de Vitoria y de Deusto. Y si no entiendo mal, actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad de Deusto, junto a seguramente muchos frentes en los cuales participa. Pues te damos la bienvenida, José. Te agradecemos tu disponibilidad. Para los demás les comento que ha sido muy accesible poder comunicarme con José. Saben que la diferencia horaria hace que para él sea bastante tarde en España en este momento, pero muchas gracias por estar disponible. Entonces, José, solamente te digo, tenemos contigo para tu primera intervención aproximadamente como máximo 1 hora y después dejaremos unos 10 o 15 minutos para preguntas, reacciones y comentarios y que tú nos puedas guiar en la reflexión del día de hoy en este tema de la propuesta del posteísmo y los nuevos paradigmas de espiritualidad o las nuevas maneras de comprender la espiritualidad, especialmente nosotros que de una u otra manera, directa o indirectamente, estamos en contacto con las nuevas generaciones también. Pues muchas gracias y la palabra es tuya. Bueno, pues muchas gracias y un saludo muy cordial a todos los hermanos y hermanas maristas de América Latina. Es un placer encontrarme con vosotras, con vosotros y compartir estas reflexiones que, bueno, de entrada me sorprendió un tanto el tema, porque supone que, bueno, os planteáis cuestiones muy atrevidas sobre la espiritualidad y la teología hoy. Y bueno, yo me voy a permitir pues expresarme desde lo que pienso con mi mente y creo que siento también con mi corazón, ¿no? Con libertad de hermanas y de hermanos. Y no pretendo establecer ninguna doctrina, por supuesto, de modo que aceptadlo como bueno, pues lo que yo pienso y trato de vivir. Entonces, sobre este tema de posteísmo y nuevos paradigmas de espiritualidad, voy a dividir mis reflexiones en 2 partes. Una primera parte más bien introductoria, una serie de reflexiones preliminares, ¿no? o fundamentales sobre esta cuestión. En primera cuestión no me voy a detener, pero ¿a qué llamamos espiritualidad, ¿no? Empiezo por hacer una alusión a la etimología de la palabra. Me suele gustar consultar las etimologías de los términos que utilizamos, ¿verdad? Y la etimología del término espiritualidad tiene como raíz una SP, espiritualidad, como espíritu, como espacio, como inspiración, como respiro, ¿no? Y esa raíz denota una dimensión que sería común a todos estos términos que os he nombrado, que es la idea o la dimensión de la amplitud. La amplitud. Espiritualidad, según su
raíz etimológica nos indica, significaría pues amplitud. Espacio ancho, anchura. Anchura de mirada, anchura de percepción, anchura de conciencia, conciencia de sí, conciencia de todo cuanto es, anchura de sentimiento, anchura de corazón, anchura de compromiso, anchura como forma de mirar, de sentir, de vivir. Esa es la primera referencia. Según eso, espiritualidad es como la vida con hondura o la vida con alma. Es que no hay vida sin hondura y sin alma, ¿no? Podríamos decir también espiritualidad es vida inspirada, que vivamos como inspirados por un aliento, ¿no? Eso es espiritualidad, ¿no? O respiro, respiro vital, ¿no? Vivir en respiro, ¿no? La respiración, tan importante para todos los ejercicios y prácticas que llamamos de la espiritualidad. Es esa plenitud de la vida, plenitud a la que siempre estamos en camino y aspirando, nunca alcanzamos la meta. La espiritualidad consiste en la sabiduría de caminar hacia lo que el corazón nos dice y... ¿No te puedo acompañar? ¿Perdón? Sí, quiero decir, vivimos, la espiritualidad es esa sabiduría para vivir en camino, sin pretender alcanzar nunca la meta, ¿no? El camino hacia esa plenitud intuida, esperada, hacia la que nos conformamos con dar un pasito cada día o cada momento y levantarnos cada vez que caemos. Bueno, esa es una primera reflexión introductoria, ¿no? La segunda reflexión introductoria sería decir que la espiritualidad es conciencia, ¿no? Conciencia en su sentido más amplio, pero espiritualidad requiere una iniciación. Y la iniciación nos habla de hondura y nos habla también de camino y de práctica para vivir hacia esa hondura, más que en la misma hondura, ¿no? Prácticas, por ejemplo, de silencio, práctica de atención. El silencio es una forma de decir la percepción del mensaje hondo que late en todo cuanto es, que late y que habla, que nos habla y nos inspira y nos ilumina en lo más profundo, el silencio que es el origen de todo lo que decimos y nos pone atentos a lo indecible, ¿no? Práctica de silencio, práctica de atención. El silencio y la atención, facilitados y fomentados por el respirar hondo, tranquilo, pausado, en calma, en quietud. Bueno, no voy a extenderme sobre esto, pero simplemente apuntar que la espiritualidad de un caminante es siempre el ejercicio del propio camino, ¿no? Y eso nos invita y nos anima a ir dejando atrás y a vivir y a caminar abiertos al futuro, ¿no? Dejo atrás el pasado,
en cada momento y me encamino al futuro abierto. Tercera reflexión introductoria. Vivimos una época de especial urgencia de la espiritualidad, tanto en lo personal como en lo político. Después de 300.000 años, dicen, que lleva nuestra especie humana que llamamos sapiens, Homo sapiens, en este planeta Tierra. ¿Qué es lo que vemos? Después de 300.000 años de historia, la mayor parte de la cual se nos pierde en la noche de los tiempos, ¿no? ¿Qué vemos hoy? Pues vemos que la inseguridad va en aumento, la incertidumbre avanza al mismo ritmo que el saber o el conocimiento. Vemos decenas de guerras promovidas y sostenidas y financiadas por intereses privados, en detrimento de la inmensa mayoría de los hombres y de las mujeres de hoy. Vemos la humanidad más desgarrada que nunca por la prisa, por la competitividad de todos contra todos. Escuchamos el gemido y el clamor de la tierra y de los pobres, que es más fuerte y más sobrecogedor que nunca a nivel global. La prisa y la competitividad, que son la verdadera pandemia planetaria de hoy, mucho más mortífera que el COVID-19 y todas las otras pandemias, ¿no? Eso es lo que vemos después de 300.000 años, en plena cuarta o más bien quinta revolución industrial, en lo que muchos ya denominan tránsito o ya situación de era o de cultura, época post-industrial, donde las finanzas y la información, muchas veces la información controlada por las finanzas, importan más que el pan y el vino en la mesa de los pobres, o de todos y de todas, cada día. En esta época, la espiritualidad, esa anchura de mirada, de corazón, es más urgente que nunca. Una cuarta reflexión introductoria también. Vivimos un tiempo de cambios radicales en la expresión o en las expresiones y las formas de la espiritualidad. La espiritualidad no se identifica con ninguna de sus formas expresivas. Lógicamente, como seres sociales y corporales que somos, necesitamos expresión. El cuerpo es expresión. Tal vez el mundo puede ser considerado así en metáfora aproximada o ni siquiera aproximada del misterio último que también llamamos Dios. El cuerpo, el mundo como cuerpo de Dios, animado por el Espíritu desde los orígenes, de la eternidad a la eternidad. Bien, pues
La espiritualidad necesita expresión, pero la espiritualidad no se identifica con ninguna expresión, ninguna forma, ninguna creencia, ningún dogma, ninguna religión. La religión, todas las religiones justamente son formas expresivas, históricas, culturales, por ello cambiantes, del espíritu que nos hace vivir y nos abre a la amplitud sin medida. Hoy, sin embargo, todas las religiones resultan cada vez más como expresiones o lenguajes o sistemas y formas, configuraciones de creencias, ritos y normas que resultan trasnochadas, carentes de significación, de fuerza, de capacidad creativa, revitalizadora. Esta es la situación de crisis de las religiones tradicionales milenarias en las que hoy vivimos. Paso a una quinta reflexión preliminar. Podemos vivir la experiencia espiritual, la experiencia humana profunda, amplia, honda, en las más diversas formas, ¿no? Tanto sean tradicionales como novedosas, del Oriente o del Occidente. Podemos vivir la espiritualidad en diversas formas, pero si queremos entender nuestra propia vivencia y comunicarla, hacerla comprensible para los hombres y las mujeres con las que vivimos, al menos en general, supongo que esto es lo que os lleva a organizar estos programas tan interesantes de formación en la familia marista. Si queremos entendernos y hacer comprensible la espiritualidad como experiencia humana profunda a los hombres y a las mujeres de hoy, es preciso que podamos al menos entender y yo creo que también hacer nuestro el lenguaje de los hombres y de las mujeres de hoy, de modo que nos puedan entender y les podamos entender y juntos aumentar el aliento que circula entre todos. Si queremos comunicar nuestra experiencia profunda y queremos que esa experiencia aliente en nosotros y en las otras y en los otros, es indispensable que los lenguajes y las formas expresivas sean coherentes, que nuestra manera de hablar de espiritualidad sea coherente con el paradigma cultural, científico y cultural en general, que hoy es el marco de comprensión compartido por la inmensa mayoría y cada vez más. He dicho paradigma. ¿Y qué es paradigma? Bueno, lo habréis leído y escuchado muchas veces. Recuerdo, Thomas Kuhn definió el término paradigma como esos supuestos básicos que son compartidos por la comunidad científica sobre la realidad y sobre el conocimiento de la realidad. Supuestos básicos compartidos por la comunidad científica acerca de la realidad y acerca del conocimiento de la realidad. Y la ciencia, dice Thomas Kuhn, progresa, avanza, sigue adelante. Y sí, la ciencia progresa
y se traduce en tecnología, que llamamos progreso, aunque no nos ensancha el respiro y el aliento vital. Eso es un gran interrogante que queda ahí. La ciencia, dice Thomas Kuhn, avanza por medio o con ocasión de unos cambios o de unas revoluciones de esos supuestos básicos que nos permiten conocer la realidad. Así, por ejemplo, yo no sé de esto, pero simplemente como ejemplo, estaría el paradigma newtoniano y está el paradigma einsteiniano, o el paradigma de Newton y el paradigma de Einstein, ¿no? El paradigma de Newton decía que la velocidad de la luz es relativa o cambiante y que el espacio y el tiempo, sin embargo, son absolutos, realidades en sí absolutas. Einstein dice justo lo contrario. La velocidad de la luz es absoluta y el espacio y el tiempo no son realidades absolutas, sino relativas. Forman una única estructura de relación, de relatividad. El paradigma de Newton sería mucho más mecánico, el universo como un gran mecanismo, ¿no? Y más determinista, mientras que el paradigma de Einstein sería mucho más relativo y en ese sentido también más indeterminista. Y paso a última, diría que paradigma también se utiliza normalmente entre nosotros en un sentido más general. El paradigma cultural sería como esa visión básica de la realidad que comparte una determinada comunidad lingüística. Y hoy esta comunidad lingüística es cada vez más planetaria y global. No se trata de un paradigma de unos cuantos científicos o de unos cuantos países o de un determinado continente. No, es un paradigma que se está haciendo cada vez más planetario y global. Y última reflexión introductoria para decir, apuntar y entender así lo que quiero decir luego. Estamos viviendo una época de transformación de paradigma científico y cultural. En general. Una nueva manera de mirar, de entender, de decir, de hacer, de construir nuestras relaciones, la historia, la vida a nivel universal, planetario. Y este cambio general de paradigma afecta profundamente a nuestra manera de entender, de vivir, de decir, la experiencia profunda de la vida que llamamos también espiritualidad. Señalo algunos cambios fundamentales en los paradigmas del pasado y del presente. Los paradigmas tradicionales pues han sido el paradigma o la visión general de la realidad en su conjunto ha sido de tipo dualista, de tipo teísta, estático, geocéntrico, antropocéntrico, atomista, de cierto modo, y clausurado. Esos serían los rasgos del paradigma tradicional
que ha durado hasta hace bien poco para la mayoría de nosotros, de nosotras. Mientras que los rasgos, si vale la contraposición, del paradigma actual serían una visión holística, posteísta o transteísta, dinámico-evolutiva, cósmica, cosmocéntrica, ecológica o ecocéntrica, política, y abierta, relacional, dialogal. Bueno, en lo que sigue voy a detenerme o voy a apuntar a estos diversos aspectos o rasgos del paradigma cultural de nuestro tiempo y la espiritualidad a la que nos llaman. Me voy a fijar, claro, en la espiritualidad. ¿Qué rasgos tendría? ¿Qué rasgos nos invita el espíritu hoy a vivir a fondo? Para que nuestra comprensión de nosotros mismos y de lo que vivimos sea real para nosotros y para los demás. En primer lugar, una espiritualidad holística. Espiritualidad holística. En contraposición al paradigma tradicional dualista. El paradigma tradicional dualista partía o se sustentaba sobre la suposición de que la realidad era dual, materia, espíritu. Mundo material, espacial, temporal. Mundo espiritual, transespacial, eterno. Infinito, eterno. El término mismo espiritualidad ya sugiere esta contraposición. Por eso muchos rechazan el propio término. Pero en el fondo está que la espiritualidad tradicionalmente, en el lenguaje y más que en el lenguaje, en las prácticas y en la predicación y en la dirección de las conciencias, pues operaba ese supuesto de que la materia era como algo enemigo del espíritu, ¿no? De ahí que se hablaba del cuerpo como negativo, la sexualidad como peligrosa, los bajos instintos, y se entendía la expresión la carne de Pablo. Carne en Pablo y en la Biblia en general no significa sino esa finitud abierta. Aunque a veces en Pablo se infiltra también el sentido negativo, platónico, dualista, de la carne como algo negativo. Bien, pues es preciso separar, es preciso no separar, más bien, es preciso superar y trascender esta visión dualista hacia una visión holística. El término holístico, sabéis que viene de holos, que en griego significa entero, todo, como katholos, católico. Mirar la realidad como un todo. Desde lo infinitamente pequeño, cuyos límites se nos escapan, no tiene límites, lo infinitamente pequeño, hacia lo infinitamente grande, cuyas medidas también se nos escapan, es inconmensurable, infinito, al menos en su sentido físico.
Arthur Koestler, el escritor húngaro, me parece, acuñó la expresión holon u olón, olón con H, para expresar esta visión, ¿no? Llama olón, y por ejemplo es un término que está en la base de Wilber. Olón sería una totalidad. Toda la realidad estaría formada de totalidades, de olones. Totalidades que forman parte de un todo, pero que a su vez están también formadas, compuestas de partes. De modo que el olón es una parte de un todo. Y el olón a su vez es un todo formado de partes. Toda la realidad está formada de partes que son un todo que es una parte de otro todo mayor. Y así, digo de nuevo, desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande. Y hay una influencia y un flujo de un olón a otro, de modo que todo el universo formado de olones o de partes que son un todo, que son una parte de otro todo, hay una información y una influencia que recorre y atraviesa todo lo que existe de olón en olón. De modo que podemos decir, hemos de decir, que esta visión holística de la realidad nos presenta esta realidad como relación de todo con todo. Ahí desaparece la dualidad materia-espíritu. ¿Qué es materia? Materia, ni los científicos saben decirlo todavía. Materia no es eso estático que nos sugiere el término. Esta mesa, si pudiésemos verla en un microscopio potente, sería una danza de electrones. Es una danza de electrones. A nosotros nos parece algo que está inmóvil y es inerte. Pues bien, un trozo de piedra es una danza de electrones. Y cada átomo sería como un universo, ¿no? Donde las partículas que todavía ni siquiera hemos descubierto serían como estrellas o como galaxias incluso, ¿no? La materia es dinamismo puro, la materia es energía, la materia es potencialidad, la materia es relación, la materia es lo más parecido a eso que hemos llamado espíritu. Y ahí en esa realidad holística donde todo es parte y todo es todo, y todo está en relación con todo, allí todas las formas diversas van emergiendo. El bosón y el átomo, y la molécula, y el órgano, y la planta, y el pájaro con su canto, y el chimpancé con sus sentimientos, con su conciencia, con su autoconciencia, incluso, como tantos y tantos animales, e incluso plantas. Y el ser humano también con su grandeza y su inacabamiento, finitud y miseria. Todo ello son formas que va adquiriendo por emergencia esa energía en sus configuraciones y en sus relaciones cada vez más complejas. Pues bien, no quiero dar una clase de física ni de biología
sino simplemente señalar que esta visión holística de la realidad tiene que estar en la base si queremos entendernos y hacernos entender, y entender a tantas mujeres y hombres que hoy viven la espiritualidad fuera de todos nuestros marcos e instituciones religiosas. La espiritualidad debe conllevar, digo, esta visión mística, holística, y ser en nuestros lenguajes coherentes con esta visión. Una espiritualidad de la materia, una espiritualidad del cuerpo, una espiritualidad de la carne, esta carne frágil, vulnerable, maravillosa, sensible, comunicadora, ¿no? Una espiritualidad holística, pues, en ese sentido. Paso al segundo punto, una espiritualidad post-religional o post-religiosa y o posteísta o transteísta. Espiritualidad post-religiosa o transreligiosa, espiritualidad posteísta o transteísta. Este es uno de los puntos delicados, sensibles, de, en fin, pues muchos teólogos y teólogas de hoy. Yo comparto esta visión, por eso os lo digo. Supongo que vosotros sois también sensibles a ello, aunque yo tampoco tengo certeza ninguna, me siento en tránsito como vosotras y vosotros, y me parece que por lo menos debemos tomar en consideración esta perspectiva del posteísmo. La espiritualidad es anterior a todas las religiones. Y las señales de la espiritualidad son tan antiguas como las señales culturales que nuestra especie empezó a dejar hace unos 100.000 años o algo menos. No sabemos cómo vivía, cómo sentía, cómo miraba la realidad y cómo se expresaba la especie, los primeros homínidos, todavía muy lejos la aparición del Homo sapiens. No sabemos cómo se expresaban los primeros homínidos hace pues 2,5 millones, 3 millones de años. Ni siquiera conocemos exactamente sus orígenes. No sabemos tampoco cómo vivía nuestra especie sapiens, cómo sentía, cómo miraba la realidad, cómo se relacionaban exactamente. Pero podemos pensar que miraban la realidad con pasmo y asombro y con miedo también. Y la veneraban y la temían y que todo les parecía que estaba animado como por un alma, ¿no? A lo largo de cientos de milenios fueron dando forma, los homínidos, digo, a creencias, a ritos, a normas, a creencias sobre el origen de lo que es. Ritos para celebrar, no sé, pues el comienzo del verano o la salida del sol. Veneraban el sol, la luna, el firmamento, la noche, que les llenaría de inquietudes mil. Muchos milenios después, hace solamente 7.000
años aproximadamente, allá en Oriente Medio, en Sumeria, concibieron un ser supremo, al que los indoeuropeos, milenios más tarde, hace unos 4.000 o 5.000 años, denominaron Deva, un término sánscrito, que viene de Dei, que significa resplandor, luz. Es muy significativo y sugerente que a esa realidad última los indoeuropeos de hace milenios llamasen Deva, que se origina desde la raíz Dei, que significa luz, luz. Los griegos le llamaron o tradujeron, es la misma raíz en el fondo, la de Deva y la de Zeus, le llamaron Zeus, Dios, con todos los términos de las diversas lenguas que tratan de decir eso mismo, que es indecible. Confiaron en Dios, en ese ser supremo, lo adoraron, lo temieron, le ofrecieron holocaustos para lograr su perdón o la vida después de la muerte. Hicieron de ese Dios el fundamento del orden, muchas veces del desorden, y de todas las instituciones humanas con su ambigüedad inherente. Las virtudes más heroicas y las guerras más atroces y los crímenes más horribles se han cometido en su nombre. Pues bien, hoy está desapareciendo una creencia que surgió, una creencia y una imagen de esa realidad última y primera, que sigue siendo tan actual y vigente como eternamente lo fue y lo será, y del que formamos parte. De esa realidad, hoy está desapareciendo esa imagen que se hicieron de esa realidad hace 7 milenios. Desaparece Dios, depende de lo que entendamos por Dios. En realidad, todos los profetas y todos los místicos de todas las religiones, incluida la bíblica, por supuesto, judeocristiana, todos los profetas y místicos trascendieron la imagen y los nombres dados a ese misterio, a esa presencia, a ese fondo de la realidad. Hoy no podemos creer como creyeron los sumerios hace 7.000 años y los indoeuropeos hace 4.000, 3.000, seguimos siendo indoeuropeos, pero también como los amerindios desde hace milenios en el norte y en el sur de América, y las tradiciones múltiples y diversas de África y de Asia. El hinduismo, el budismo, son tradiciones muy posteriores y son, en definitiva, creaciones de profetas y místicos. No podemos nosotros seguir creyendo lo mismo y de la misma manera en que creyeron hace milenios, o hace solo unos siglos, o hace, hablo en mi caso, hace solo 60
o incluso 50 años. No desaparece, sin embargo, nada de aquello que, siendo indecible, le pusieron un nombre y siendo inimaginable, le pusieron una imagen, la imagen de un ser supremo. No desaparece lo real, no desaparece la realidad frontal, no desaparece el fondo, la energía originaria. No estoy hablando de energía en sentido físico, la energía en realidad es cuantificable, y cuando hablo de energía originaria no me refiero a la energía que estudia la física, sino aquello, digo aquello, se puede decir aquella, se puede decir aquel, trasciende todos los géneros y no forma parte de una serie numerable o contable. No desaparece el aliento vital. No es algo ni alguien, no es un ente, no es algo ni alguien, no es un ente. Santo Tomás de Aquino distinguió muy bien entre el ente y el ser, ¿no? El ente es una forma, el ser no tiene forma. Soy lo que soy, soy lo que seré, soy lo que sois, soy lo que es todo, soy lo que hace ser. Eso, ese, no desaparece. Desaparece el Dios exterior, imaginado como alguien que crea desde la nada en un tiempo determinado al comienzo, que interviene. El Dios personal a imagen, digo personal a imagen humana. No podemos creer en ese Dios. Explicación de la realidad, el porqué último, la causa, el fundamento de la ética, no. Más bien, el misterio divino es el nombre, o el Dios sería, o todos sus términos más o menos sinónimos y equivalentes, sería el nombre del misterio, de lo inexplicable, que es la realidad, y del fondo que la anima y que la hace vivir y latir como un corazón inmenso, sin fin, en el tiempo y en el espacio, sin fin. No podemos creer en un Dios teísta, si entendemos teísmo en ese sentido, de Dios como ente supremo, omnipotente, creador, personal frente a alguien, algo junto a algo, alguien junto a alguien o por encima de alguien. No podemos entender. Yo hablo en mi nombre, yo no puedo ya, desde hace años, imaginar a Dios de esta manera. Y sin embargo, no es menos que nada de lo que el término Dios ha significado para quienes han vivido a fondo la vida, el espíritu, la espiritualidad, la realidad, simplemente lo que es. Y han tratado de serlo a fondo. Tampoco podemos creer, y termino este punto del posteísmo, en ese sentido se habla hoy de que vivimos una época post-teísta. Todo depende también de lo que se entienda por teísmo. Si entendemos por teísmo la creencia en un Dios exterior, a imagen humana en definitiva, pues el teísmo ya no es mantenible, ¿no? Yo prefiero el término de transteísmo. ¿Por qué prefiero transteísmo? Pues porque a mí me parece que
puede haber gente que sintoniza incluso con estas perspectivas que digo, pero que sigue hablando de Dios. Yo mismo sigo hablando de Dios y no quiero, no renuncio a utilizar, a seguir utilizando este término, ¿no? Sabiendo que otros optan por eludirlo y eliminarlo de su lenguaje, ¿no? Bien. Otros no creen en nada parecido a ese misterio último, a ese fondo o a ese aliento vital que digo, ¿no? Bueno, eso es lo de menos, ¿no? ¿Alguien puede seguir siendo lo que desde fuera se le podría considerar teísta? Y yo creo que eso es perfectamente legítimo. Y sin embargo, vivir más allá de la imagen, que es lo que han hecho todos los que han vivido su experiencia y han tratado de decirla a fondo, ¿no? Transteísta. Aún teniendo una imagen más o menos teísta de Dios y aún utilizando el término Dios. De la misma forma que la imagen teísta de Dios ya no es sostenible para mucha gente, cada vez más, tampoco podemos seguir creyendo en las creencias que han sido tradicionales. Pensemos en el credo. Empieza confesando a Dios, creo en un Dios Padre, Todopoderoso, Creador, Hijo, unigénito, nacido de madre virgen, murió por nuestros pecados, descendió al infierno, al tercer día resucitó, se apareció, aunque eso no aparece en el credo, físicamente, desapareció su cuerpo de la tumba, aunque tampoco se dice en el credo, así lo sigue explicando todavía la teología, digamos, oficial. Subió al cielo, de allí vendrá a juzgar. Bueno, y la Iglesia, el Espíritu Santo, más allá de la palabra. Me parece que todas estas creencias, menos la del Espíritu Santo, la ruaj, la energía, el soplo vital, el aliento vital, la relación de todo con todo, no son más que metáforas. Y no se pueden mantener o seguir creyendo en ellas literalmente, ¿no? Sino como simples metáforas que nos empujan y nos hacen saltar hacia lo que escapa de nuestra imaginación y de nuestro lenguaje y de nuestra palabra. La experiencia humana profunda no se deja encerrar en ninguna creencia, en ningún dogma, en ninguna imagen. Y esto se está volviendo radical hoy. En ese sentido, pues se habla, yo creo que con razón, de época post-religiosa, o más bien post-religional, ¿no? Y de América Latina nos ha venido, no sé, la insistencia por parte de algunos teólogos bien conocidos, de vosotras y de vosotros, sobre esta distinción entre la religión como experiencia profunda espiritual y lo religional como sistema configurador de creencias, ritos y normas. Paso al tercer punto.
espiritualidad del dinamismo evolutivo de la realidad. Espiritualidad del humanismo evolutivo de la realidad. Lo que es todas las formas que vemos. No surgió de golpe acabado como es. Todo es fruto de un devenir. Y el devenir es fruto de una relación. Y la relación significa movimiento. De algo hacia algo. De lo inferior, así, cuando yo era joven y estudiamos filosofía, se decía, además como prueba de la existencia de Dios y de otras realidades espirituales, que de lo inferior no puede salir lo superior. Depende de lo que digamos al decir inferior y superior, pero es inevitable para la ciencia, para el paradigma científico y cultural de hoy, que de lo inferior está emergiendo constantemente lo superior. Formas más complejas, con cualidades distintas de átomos. Los átomos, esta mesa está hecha de átomos. Si yo pego una patada a unos átomos no me duele, pero si pego una patada a esta mesa me duele el pie. Cada forma emergente tiene cualidades, propiedades distintas. Aquella otra realidad de la que emerge, que supuestamente sería inferior. Pero eso que decimos inferior tiene la potencialidad, maravillosa potencialidad inagotable, de la materia o matriz de cuanto es, o de la energía que todo lo mueve. De que de ella, a través de la relación y del movimiento, emerjan, surjan, broten formas nuevas, distintas, desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande. Todo nace de esa energía primera. Pero ¿de dónde sale esa energía, esa materia, energía primera? Decimos del Big Bang, y es verdad. Pero seguimos preguntando, ¿y el Big Bang? ¿De dónde se produjo el Big Bang? Si se produjo, que parece que sí, pues dicen la física, de una situación, de un estado de fluctuación cuántica en un campo electromagnético. Es decir, en definitiva, en ese campo electromagnético, en esa energía originaria en fluctuación, saltó una especie de chispa o de luz, todo salió de la luz, todo salió de la luz. Deif, Deva, Zeus, Dios, luz. En el origen está la luz. Pero seguimos preguntando, ¿y esa chispa o ese Big Bang de dónde se produjo? ¿Cómo se produjo? Pues no sabemos decirlo. Y el espacio y el tiempo aquí quedan trascendidos. Cada instante nos abre al infinito y a la eternidad, a la infinitud y a la eternidad. Y nosotros formamos parte dinámica, abierta, desde siempre. Somos seres en dinamismo evolutivo. Somos seres inacabados, fruto de una evolución. Somos seres también transitorios. El Homo sapiens es una especie transitoria. También Jesús, este apunte también nos puede sorprender o dejarnos tal vez un tanto perplejos. También Jesús fue un Homo sapiens transitorio en la historia de la humanidad, y no digamos en la historia de la vida, y no digamos en la historia del cosmos, donde hay tal vez innumerables planetas con formas vivientes que no conocemos. También Jesús fue una forma
transitoria e inacabada de esta vida en dinamismo evolutivo. Jesús fue espiritual, pero no fue perfecto en su espiritualidad. Yo no necesito imaginar a Jesús como un hombre perfecto, ni siquiera perfecto en su espiritualidad. Jesús, más allá de la pura historia y más allá del dogma, Jesús, en lo que late en los relatos que nos quedan, nos abre al infinito y nos inspira. Nos inspiran las palabras de Jesús, las dijera o no en la sinagoga cuando habla del jubileo. Nos inspiran las bienaventuranzas de Jesús, las pronunciara o no de esa manera. Nos inspira el mensaje atrevido, liberador, libre sobre el reino de Dios, por encima de todos los poderes, el reino de la libertad, de la liberación, de la anchura, del espacio amplio, de la amplitud de vida y del respiro. Nos inspira su fraternidad, sororidad, sus compañías con los marginados y las marginadas. Nos inspira su libertad, provocadora muchas veces. Nos inspira su confianza en ese fondo originario de la realidad que él llamaba Padre o Papá. Jesús nos inspira. También nos inspiran figuras que ni siquiera son históricas, ¿no? Como Krishna o incluso Lao Tzu, y tantas otras figuras, hombres y mujeres, de hace tiempo o de hoy, fuera de todo marco establecido y de toda religión institucional. Jesús nos abre pues al infinito y nos inspira. Necesitamos inspiración en estos tiempos de cambio acelerado. Paso al cuarto punto y bueno, voy a correr en estos últimos puntos. El cuarto rasgo de la espiritualidad sería espiritualidad oicocéntrica o ecocéntrica. Las teologías de las religiones tradicionales, sobre todo monoteístas, han sido, como sabéis, muy geocéntricas, el cosmos en torno a la Tierra, y muy antropocéntricas, toda la Tierra en torno a su auténtico y legítimo Señor, que sería el ser humano. La espiritualidad también ha sido muy geocéntrica y muy antropocéntrica, como la teología en general. Todas sus referencias, todas las referencias espirituales, prácticamente, salvo, no sé, pues en Francisco de Asís o en aquellos versos de Juan de la Cruz, ¿no? O bosques y espesuras, plantadas por las manos del amado, o prado de verduras, de flores esmaltado. Decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando pasó por estos valles con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Mirada oicocéntrica. El corazón latiente de todo, en todo. Debemos, me parece, pasar a esta visión. La visión antropocéntrica y geocéntrica ya cambió, ya cayó, pero todavía tal vez nos faltan muchas conclusiones que extraer, ¿no? No somos superiores a ningún animal, ni a ninguna planta, ni a ningún mineral, me atrevería a decir.
todos estamos formados de lo mismo y todos estamos en tránsito y en camino hacia nuevas formas, incluida toda la religión, incluida esta experiencia profunda que, sin embargo, solo es incipiente y siempre es un camino abierto que llamamos espiritualidad. Hacia una espiritualidad de la tierra, una espiritualidad del descanso de todas las criaturas, una espiritualidad de la comunión de todos los seres, la comunidad de todos los seres y de todos los vivientes, espiritualidad de la reverencia y del cuidado, comida, el cuidado y la comunión, de los que el hecho de comer sería como el gran sacramento, aunque ahí la pregunta es muy inquietante. ¿Cómo es que hablamos de comunión cuando nos comemos? Pues será casualidad, pero es significante, es muy significativo y sugerente que comunión y comer tengan, al menos en español, pero también en latín, la misma raíz, con comunión. El comer consiste, en definitiva, en una especie de sacramento del cuerpo místico que formamos todos los seres. Y no podríamos comer ni siquiera una verdura si no estamos dispuestos a dejarnos comer de manera metafórica y sabiendo y aceptando de antemano que acabaremos siendo tierra de la que brotarán otros seres que comerán y se dejarán comer y se dejarán acoger por la hermana madre tierra. Paso al quinto punto, no puedo más que apuntarlo, perdón, espiritualidad política. Todos los problemas económicos, planetarios que nos aquejan son problemas políticos y todos los problemas políticos son problemas culturales de civilización y todos los problemas culturales son en el fondo y fuera de toda referencia religiosa, confesional, son problemas de espiritualidad. No puede caber una política que no esté inspirada y promovida por este respiro y por esta amplitud de mirada, promovida por la comunión y el bien común de todos los vivientes. Una política sin espiritualidad es una política sin esperanza. Tampoco, por supuesto, cabe una espiritualidad que no sea política, ¿no? Que no se transforme en compromiso abierto por el bien común de la tierra y de la humanidad. Y último rasgo, último punto, espiritualidad del éxodo y del tránsito. Espiritualidad del éxodo y del tránsito. Había pensado, no me queda tiempo, pero podéis hacerlo. Vosotros, leer los pasajes en que Moisés atraviesa el desierto y llega a Madián. Y allí, en una montaña, en un santuario pagano, de una región pagana, se le descubre un maravilloso relato metafórico. El misterio en forma de zarza ardiente y la palabra que escucha es soy, el que soy, la que soy, lo que hace ser, lo que eres, lo que es todo. En tierra pagana encuentra al infinito indecible, en tránsito, en éxodo. Y lo mismo Jacob en la historia bíblica mucho antes,
¿no? En la travesía del paso del vado de Yabok, que significa vado, paso, en que se enfrenta a un ser desconocido que le hiere en la pierna, pero atraviesa el vado y sigue caminando, bendecido por esa herida del infinito en su talón. Y Elías, que huyendo, Elías, el profeta bastante violento del monoteísmo hebreo, huye y allá en la montaña se le revela el infinito, pero no en el fuego devorador, ni en el viento huracanado, ni en la tormenta poderosa, sino en el susurro imperceptible. Eso es transteísmo también. Bien, pues yo creo que a esta experiencia de espiritualidad en estos y otros paradigmas es a la que estamos invitados, de manera que sea la espiritualidad, digo, una forma de aprender a vivir, a sentir, a relacionarnos, a vivir en profundidad. Bueno, pues perdonadme que me haya prolongado. Gracias.